Es sincero lo que voy a decir, ¿eh? Se suele decir siempre que estamos contentos de estar aquí, lo estamos, pero estamos muy agradecidos también de estar aquí, porque vosotros formáis parte de nuestra historia personal, esta iglesia. Yo creo que siempre el Señor pone lo que son relaciones providenciales, siempre pone a alguien a nuestro lado que nos ayuda en el camino de la vida y también en el camino de la vida cristiana. Y personas de la iglesia, dice también la iglesia entera, han sido para nosotros y lo siguen siendo, pues esas relaciones providenciales que el Señor ha puesto. Así que estamos muy agradecidos a vosotros por estar también en nuestra vida y por lo que significáis para nosotros. Y gracias por invitarnos. Y la verdad que el tema que se nos propuso nos ha hecho trabajar y pensar, porque no es un tema habitual. Y porque cuando pensamos en ese tema, siempre pensamos de una manera distorsionada. Algunas personas pueden decir, a mí ya se me ha pasado el tiempo, ya la vocación, ya eso es para la gente joven que está en la universidad y tal, ¿no? Así que nos ha hecho pensar acerca de este tema y consideramos que da para un libro o dos o tres, da para mucho, ¿no? Vamos a intentar centrarnos en lo que consideramos que puede ser de ayuda y así como más general para nosotros. Pero llevamos como 38 años en el ministerio y cuando estábamos preparando este tema decía, pues es interesante a la luz de la vocación mirar para atrás y considerar si ciertamente hemos vivido una vida enfocada, una vida que ha no solamente conocido, descubierto, sino también seguido esa vocación. O sea, si hemos acabado la carrera o estamos por acabarla, ¿no? En fin, en ese sentido. Así que siempre es un reto, pero tampoco nunca es tarde. Siempre podemos, sea cual sea la edad que tengamos, siempre podemos hablar de esto y es bueno que lo hagamos. Pero también es un tema sumamente importante para considerarlo cuando somos jóvenes, ¿de acuerdo? Porque es muy importante descubrir nuestra vocación. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Además, el tema responde a dos interrogantes más importantes del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pinto en el mundo? ¿Para qué he venido? Etcétera, etcétera. Y este tema pues, responde a esas preguntas que nosotros pues, nos hacemos. Así que aquellos que son jóvenes, no hay nada más importante que lo antes posible descubramos y sigamos nuestra vocación a la que el Señor nos llama. Tiene Guille por ahí una frase, estoy mirando un poquito en el Facebook y esto y tal, ¿no? Una frase que dice que los días más importantes de nuestra vida son el día que nacemos y el día que descubrimos por qué. ¿De acuerdo? Y precisamente este tema tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Tiene que ver por qué estamos aquí, para qué hemos venido a este mundo. Y ese por qué pues siempre tiene que ver con nuestra existencia, la tuya, la mía, la existencia personal de cada uno, ¿de acuerdo? En el mundo en el que estamos, al que hemos venido. Por lo tanto, no hay nada más importante que descubrir esto, descubrir y seguir nuestra vocación hasta el final. ¿Tú quieres decir algo? Muy bien, alguien me preguntaba ayer, bueno, la palabra vocación, bien, la palabra vocación es una palabra latina que viene de una palabra griega que se llama kaleo, que es kaleo. Es una palabra que utilizaba muchas veces Jesús para llamar a la gente, el llamado que hace Jesús. Y entonces, pues, es verdad. Entonces, pues esa palabra se ha traducido por vocación, ¿de acuerdo? Pero realmente el origen de esa palabra se fundamenta en el llamado. Es una voz que se dirige a nosotros, que nos llama y que nos llama a algo, ¿de acuerdo? No es como decir, oye Manolo, ¿qué? No, Manolo, no. Te llama, pero te llama a algo, ¿de acuerdo? Es un llamado en una dirección a hacer algo en la vida. Entonces, cuando vamos al diccionario, encontramos que ese llamado o esa vocación surge de dentro, surge de una pasión que uno tiene, ¿de acuerdo? De una habilidad que uno tiene, en una dirección determinada en relación a una profesión, ¿de acuerdo? Entonces pensamos en eso. De hecho, cuando vamos a las definiciones de este tema a nivel general, ¿de acuerdo? Pues
pues se dice que es eso, es algo, una inclinación, un deseo interior o un talento personal que se dirige a una actividad determinada o a una profesión determinada. Nosotros vamos a ver ahora después ese llamado donde procede, ¿de acuerdo? Cuando va uno por ahí mirando por internet a ver acerca del coaching, que esto está de moda ahora, ¿no? Los coaches estos que aconsejan y todo eso, y hablan sobre la vocación, realmente es muy necesario también esto, en la escuela, en el instituto, que los chavales vayan descubriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero dice lo siguiente sobre la vocación, dice, es el propósito de vida o vocación, es tu don, ese propósito o vocación es tu don, es tu talento que está dentro de ti, dormido, por lo tanto, vamos a ayudarte a despertarlo, a descubrir quién eres realmente y para qué estás aquí. Ahora bien, eso es lo que dice la generalidad, ¿no? La opinión general acerca de lo que es la vocación. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando nosotros, los cristianos, hablamos de encontrar y de seguir nuestra vocación? Cuando hablamos de vocación, como decía antes, siempre, a nivel general, siempre se piensa en una profesión determinada, o lo que son las profesiones vocacionales, ¿no? Hay ciertas profesiones que son vocacionales y esas profesiones pues tenemos que descubrirlas y tenemos que seguirlas. Se piensa, por ejemplo, que ser enfermero, ser médico, ser bombero es una profesión vocacional, ¿de acuerdo? Que necesitan una vocación. En el ámbito religioso, pues el sacerdote, el misionero, la misionera, el monje o la monja. Y en el ámbito cristiano, evangélico, podemos pensar que los pastores, que los misioneros, ¿de acuerdo? Necesitan tener una vocación. Son trabajos vocacionales, ¿de acuerdo? Es lo que generalmente se suele pensar. Esas vocaciones las tienen algunas personas, no todas, y esa vocación pues hay que encontrarla, hay que despertarla y hay que seguirla. Esto no es lo que vamos a ver ahora en relación al concepto bíblico de la vocación. Esto hace mucho daño al buen entendimiento de la vocación. Esa distinción que se hace entre los que se dedican a ciertas cosas sagradas y los que no. Hace mucho daño, pero entonces solamente algunos descubren y siguen su vocación. No es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto, esa división hace mucho daño y puede también hacer mucho daño aquí en la iglesia y en nosotros. Cuando ya hablamos de este tema ya podemos pensar, bueno, yo no soy pastor, no soy misionero, no tengo un ministerio determinado, por lo tanto, este tema no es para mí, ¿de acuerdo? Pero no es así, vamos a verlo ahora. Por eso es muy importante que podamos definir la vocación desde el Evangelio, desde la revelación, de lo que la Biblia nos dice acerca de esto e intentar liberarnos todo lo que podamos de confundir vocación con una profesión, porque la vocación va mucho más allá que una profesión determinada. Que nos liberemos de eso, ¿de acuerdo? Porque esta palabra está muy condicionada, como otras palabras. La palabra vocación está muy condicionada por ese concepto que he dicho hasta aquí. Por lo tanto, no confundamos la vocación con ciertas cosas que hacen algunas personas, ¿de acuerdo? Tanto fuera como dentro de la iglesia, y que requieren pues cierta preparación, cierta pasión, cierta inclinación en relación a eso. Por eso cuando uno analiza, intentamos descubrir el concepto bíblico de la vocación, descubrimos que esto es emocionante y que esto es muy clarificador. Y como decía esa frase, descubrir el para qué, esto es extraordinario, ¿de acuerdo? Llegar a descubrir para qué estoy aquí, quién soy, para qué estoy aquí, es fantástico. Así que los cristianos tenemos muchísima información en relación a eso, mucha ventaja. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la vocación cristiana, de encontrar la vocación y de seguir la vocación, estamos hablando de otro mundo, de otra cosa, ¿de acuerdo? De otra cosa. Decía alguien que las palabras son como las nueces que hay que abrir para ver lo que hay dentro, y una de esas palabras es la vocación. Hay que abrirla para ver lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar verlo. Estamos hablando, por lo tanto, de otra cosa, de otro mundo,
que está mucho más allá de elegir una profesión o realizar una carrera determinada. Está más allá del trabajo, por encima del trabajo, ¿de acuerdo? Así que vamos a dividir este tema en dos partes. Vamos a hacer aquí con Mari y un servidor, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver primero lo que es la vocación personal a la que todos somos llamados, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver una vocación comunitaria a la que también somos llamados, podríamos decir la vocación de la Iglesia. ¿A qué llama Dios a la Iglesia hoy? ¿De acuerdo? Así que la primera sesión será esta y la de mañana será la vocación comunitaria, la vocación de la Iglesia. Pero antes vamos a ir a los textos que hablan de la vocación. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El segundo texto que habla de la vocación: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El tercer texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. A partir de aquí, y a partir de todo lo que la Biblia nos enseña, vamos a definir un poco lo que es, dar una definición un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la vocación cristiana. ¿De acuerdo? Esta vocación, según los textos que hemos visto, no hablan de profesión determinada. Está hablando de muchas cosas. Entonces vemos aquí en ese aspecto que toda vocación está asociada primero a un propósito que Dios tiene. O sea, Dios tiene algo para el mundo, ¿de acuerdo? Y como tiene algo para el mundo, llama a alguien para que lo transmita, para que lo lleve, lo que Dios quiere para el mundo, ¿de acuerdo? Entonces elige a alguien para transmitir lo que Dios tiene para el mundo. Y entonces cuando elige a alguien, le llama a eso. Hay un llamado. Por lo tanto, hay un deseo de Dios, hay algo que Dios quiere ofrecer, hay una elección divina, ¿de acuerdo?, de alguien, y le da un mandato, le da una petición, un propósito en la vida, una finalidad concreta en la vida, para la que también esa persona que es llamada es capacitada, ¿de acuerdo?, es capacitada y requiere una respuesta. Y esa respuesta da satisfacción a la vida. Mirad, todos esos elementos están incluidos en el concepto cristiano de la vocación, ¿de acuerdo? Y podemos verlo en un solo texto que encontramos en el Evangelio de Marcos, Marcos resume lo que es el llamado y vocación y propósito de los discípulos en un versículo, en el tuit, como se diría hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Y dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si lo notáis, aquí en ese texto aparece ya el llamado de Dios. Dios tiene algo para ofrecer al mundo, que es el Evangelio y mucho más, ¿de acuerdo? Y entonces eligió a los que él quiso, la elección de Dios, ¿de acuerdo? Y vinieron a él. Ellos respondieron, la respuesta, estableció a 12 para dos cosas. Lo resume de dos cosas muy concretas. Primero, para que estuviesen con él, y en segundo lugar, para enviarles a predicar. Ese es el propósito divino que tiene al elegir y llamar a estos 12, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que les capacita. Les capacita, les dio autoridad, ¿de acuerdo?, para hacer lo que iban a hacer. Y la verdad que podemos decir que para eso vinieron a este mundo. Está claro. Encontraron esa vocación y siguieron esa vocación hasta el final de su vida. Así que yo creo que
de una manera muy resumida, ya podríamos terminar, nos vamos a casa y cultivamos esto, ¿no? O sea, Dios tiene algo, quiere usarte a ti, te elige, te llama, ¿de acuerdo? Da un propósito a tu vida al que tienes que responder y te va a capacitar para hacer eso, ¿de acuerdo? Y hacer eso va a producir la mayor satisfacción a tu vida, ¿de acuerdo? Así que el cuadro completo, vamos a dedicar un poquito a cada elemento de todo lo que conlleva la vocación cristiana, para luego ya pasar a lo personal, a lo particular, ¿de acuerdo? Es como si ahora vamos a dar un vistazo a cada una de esas cosas de manera lo más ligera posible, ¿de acuerdo? Para que tengamos una visión completa y después ya nos vamos a la vocación personal de cada uno, ¿de acuerdo? Así que esto que hemos visto nos da información acerca de dónde viene ese llamado. No viene de una inclinación interior que tú tienes, sino que viene de Dios mismo, ¿de acuerdo? Dios es el que llama. Así la palabra significa acción de llamar a alguien, Y el que llama, dice la Biblia, que es Dios. Así que la vocación comporta una elección divina. O sea, esto, pero no para presumir. O sea, a veces se entiende esto de la elección, mira, yo soy, no para presumir, sino para decir, oye tú, es que es Dios el que está en esto. O sea, que no es algo que viene de mí, ¿me entiendes? De mi inclinación interior, de mi pasión interior, de mi deseo interior, sino que es algo que va más allá de mí, ¿de acuerdo? Que es Dios el que me está llamando. Así que todo esto está, creo que claro, en la Escritura. Podemos ver que Dios llama a hombres y mujeres a la existencia en la vida, a un preciso momento, con un propósito y con una finalidad. Estamos aquí para algo. Y ese estar aquí para algo es lo que da a nuestra vida sentido y a nuestra existencia significado. ¿Entendéis? Entonces, podríamos decir que Dios ciertamente no deja a ningún alma que viene a este mundo a un destino ciego. Ese texto de en él vivimos, nos movemos y somos. O sea, nadie que está en este mundo está para nada. ¿No? A ver, Dios es el que te trae este mundo, ¿no? Seas o no sea cristiano, ¿no? El que te da la vida. Y no te ha traído para nada. No te ha traído para un destino que es un túnel oscuro, que es ciego. ¿Entendéis? Cada persona que viene a este mundo viene para algo. Y eso tiene que ver con la gracia general de Dios para todo ser humano, para toda persona. ¿De acuerdo? Dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. ¿De acuerdo? Lo cual quiere decir que todo ser, toda persona que ha sido creada a la imagen de Dios, todo ser humano, sea o no sea cristiano, vaya o no vaya a la iglesia, es creado a la imagen de Dios, ha sido capacitado por Dios para ofrecer algo positivo al mundo. Aunque esa persona no dé gracias por ello, ni lo reconozca. Por eso hay personas que no son cristianas y que, por la gracia de Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos, da inteligencia a la gente, da capacidades a la gente para hacer bien. Gracias a Dios por los médicos, por los científicos, por los... ¿entendéis? Que aportan... Dios lo ha establecido así. Es tan bueno que hace que la gente esté capacitada para hacer algo positivo por los demás, para hacer algo bueno por el mundo. O sea, cuando oramos, Señor, danos el pan de cada día, ¿cómo lo hace Dios? A través de los panaderos, a través de los agricultores, ¿a que sí? A través de los molineros que muelen la harina, a través del que transporta el pan, ¿de acuerdo? Y a través del que nos lo vende. O sea, ¿qué haríamos si no tuviésemos gente que tiene
esa disposición a servirnos de esa manera. Que entendamos, ¿no?, que la gracia de Dios va más allá de nosotros. Y cada persona, sea o no sea creyente, lo reconozca o no, lo agradezca o no, viene a este mundo por algo. ¿De acuerdo? No vienen a este mundo para nada. Vienen a este mundo para algo. Y cada ser humano tiene algo que ofrecer al mundo. ¿De acuerdo? Y Dios le ha capacitado para que ofrezca algo positivo al mundo. Por lo tanto, esto da una dimensión eterna a nuestra existencia y a lo que hacemos. ¿De acuerdo? Hay una frase que me gusta mucho de John Lennox, que a alguien le pregunta, oye, ¿qué le puedo decir cuando un niño le pregunta a su padre, papá, ¿por qué estoy en el mundo? Y dice, contéstale, porque Dios quiso que tú fueras. A mí eso me parece completamente revelador, ¿eh? No es lo mismo decir, papá, ¿por qué estoy aquí en el mundo? Mira, porque tenemos una niña y ahora, pues mira, tenemos la parejita, ¿vale? Eso nos da una dimensión eterna a nuestra existencia. Pero si tú le dices a un niño, tú estás aquí porque Dios quiso que estuvieses, eso le da a tu vida, ¿a que sí? Le da a tu vida una nueva dimensión, una dimensión sobrenatural que nos hace vivir la vida de otra manera. Por lo tanto, la vocación no es algo que surge de una inclinación personal, subjetiva mía, ¿de acuerdo? Sino entender que es Dios el que está detrás, eso le da valor, le da sentido, le da propósito y define tu vida y define también tu vocación, lo que vas a hacer con tu vida. Porque tú no estás aquí condenado a un destino ciego, estás aquí para algo. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer. En segundo lugar, el llamado. Decíamos que Dios tiene algo que ofrecer, elige y también llama. Después de la elección llega el llamado. Así que en un momento concreto y circunstancia de la vida, Dios manifiesta a esa persona lo que quiere que esa persona haga. A Pablo le gusta mucho decir, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, Pablo sabía perfectamente, ¿me entendéis? ¿Cuál era su vocación? Le gusta mucho decir eso. Y también que eso encauza su vida, eso dirige su vida. Primero hay, por lo tanto, algo que Dios quiere ofrecer, hay un llamado, hay una vocación que tenemos que desarrollar. En este caso, Pablo, personalmente, su vocación personal, su llamado personal, era a ser apóstol. Pero sí que es verdad también que Dios llama a todo el mundo a conocerle. Incluso a esos que Dios capacita para que sean panaderos, para que sean ingenieros, para que sean arquitectos, y hagan bien a la sociedad, Dios les está llamando, a través del Evangelio, a una relación personal con Él. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Dice Pablo, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que Dios está llamando a todo el mundo a conocerle y a compartir también ese Evangelio a través del que nos llama. Pero también hay un llamado especial, específico. Pablo se siente primero llamado a la salvación, pero también hay un llamado específico a un trabajo específico, a la vocación, en este caso Pablo, del cual yo, después de hablar del Evangelio al que ha sido llamado, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Así que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Después de eso es la vocación. Y la Biblia dice que siempre que Dios llama, si lo notáis en el Antiguo Testamento, Dios llama a alguien para algo, no para nada. Siempre llama a alguien para algo, no para nada. Abraham, Moisés, Isaías, Pablo, etcétera, etcétera. No, a Jonás, cuando le llama para algo, no para nada, ¿de acuerdo? Detrás de todo llamado hay una vocación. Nos llama a hacer algo, eso es la vocación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la vocación es un llamado de Dios que hace oír al hombre, al que destina a una obra particular en su plan de salvación y propósito para el mundo y también para su pueblo. Así que hay una elección divina
hay una voluntad divina de realizar a través de ti, a través de mí, pues una promesa que Dios quiere transmitir y llevar al mundo. Así que creo que eso es la vocación. Dios nos está llamando a algo. Y la pregunta es, ¿para qué me llama Dios? A mí. ¿Para qué me llama Dios a mí? Pues, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Para qué he venido yo al mundo? Ya que no he sido dirigido a un destino ciego. Pues bien, Dios va a manifestar en su designio, en su propósito para cada vida, su plan. Y lo va a hacer saber. Y va a hacer descubrir el sentido profundo de nuestra existencia. ¿Y para qué estamos aquí? Y eso lo hace el Evangelio. Cuando uno conoce el Evangelio, uno va a ir entendiendo muchas cosas, ¿de acuerdo? Así que yo creo que es verdad cuando decimos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Dios tiene un plan para nuestra vida, que no estamos aquí para nada, ¿de acuerdo? Que Dios nos llama siempre a algo, a cada uno de nosotros. Sea cual sea la profesión que estemos realizando. Nadie viene al mundo para un destino ciego. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios quiso que estuviese. Porque Dios quiso que estuviese. Eso le da un valor extraordinario a nuestra vida. En cuarto lugar, otro elemento dentro de ese cuadro general que tiene que ver con la vocación está la capacitación. Esto quiere decir que Dios al que llama lo capacita. De verdad. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿De acuerdo? Cuando Dios llama a Timoteo a seguir el ministerio que Pablo se sentía incapaz, impotente, ¿cómo voy a abordar yo este reto tan grande? Y Dios, bueno, Pablo, ¿y yo quién soy? ¿Entendéis? Dios va a capacitar a cada uno de nosotros con aquello que necesitamos para que hagamos aquello que Él nos pide hacer. Así que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todos estamos capacitados, sea cual sea lo que hagamos, ¿de acuerdo? O sea, para evangelizar, para servir, para realizar un ministerio, Dios nos capacita a cada uno de nosotros para aquello que nos pide. En quinto lugar es la respuesta que tenemos que dar a eso. Las personas que son llamadas a hacer algo tienen que responder. Tienen que responder a eso, ¿no? Llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y respondieron a ese llamado, ¿no? ¿A quién enviaré? Dice el Señor en el libro de Isaías. Dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, hay ese punto de respuesta al llamado de Dios, ¿de acuerdo? Compromiso. La vocación requiere compromiso. La vocación involucra la vida entera. No es solamente un aspecto de nuestra vida, ni solamente la profesión que realizamos. Es toda nuestra vida. La vocación implica la vida entera, la existencia entera de una persona. De hecho, cuando hemos visto la definición de Pablo del Evangelio, que Dios nos pensó en la eternidad y nos lleva hasta la eternidad. O sea, el Evangelio nos lleva más allá de la existencia humana, hasta la eternidad. Y la vocación implica todo eso, ¿me entendéis? Todo eso. Así que, por eso ese llamado radical de Jesús a entregarnos completamente a Él, a su llamado, a su tarea que nos encomienda a cada uno de nosotros. Así que la respuesta a esa elección, a ese llamado, a esa vocación, a esa capacitación, exigen que respondas a eso. Exige perseverancia. He acabado la carrera, he guardado la fe. Exige fidelidad en el servicio a Dios, sea cual sea el lugar donde esté, ¿de acuerdo? Como Pablo se siente llamado a algo hasta el final. Y eso es lo que va a producir verdadera satisfacción en la vida del cristiano. Responder, conformar nuestra vida, alinear nuestra vida en la dirección de nuestra vocación. Mira, la revista Forbes publicó un estudio de las profesiones, este es un enfoque incorrecto de la vocación, de las profesiones más vocacionales y felices. Conectan la felicidad con la profesión y con una profesión determinada. Por lo tanto, la persona más feliz del mundo es uno que es cura, que es un sacerdote, es uno que es un bombero,
¿De acuerdo? Es uno que es fisioterapeuta, es uno que es escritor, maestro de educación especial, artista, psicólogo, agente financiero e ingeniero. Estas son las profesiones más satisfactorias, que producen más felicidad, más satisfacción a las personas. Es cierto que cuando uno hace algo que responde a sus capacidades, a sus intereses, uno trabaja mejor. De hecho, hay una encuesta que dice que solamente el 12% de las personas que realizan una profesión se sienten satisfechas. El resto no encuentran satisfacción en lo que están haciendo. Pero es que nosotros no recibimos la satisfacción de nuestra profesión. Por eso hay tanta frustración. ¿De acuerdo? Porque la profesión nos satisface. La satisfacción viene de la vocación a la que somos llamados, sea cual sea la profesión. Porque claro, entonces, si solamente los que son médicos, enfermeros, son felices, el resto son desgraciados. Y claro, tú no vas a vivir otro trabajo que no sea ese, completamente con la convicción de que tienes una vocación divina y estás ahí porque Dios quiso que fueras, y tú ahí, sea cual sea, el trabajo que realices va a producir satisfacción, porque está el ser obediente al llamado del Señor. ¿De acuerdo? Así que esto es así. Encontrar la satisfacción en el propósito, en el llamado de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? Así que vivimos nuestra vida con propósito, nos da la vocación, descubrirla, seguirla, nos da también ese sentir de que somos valiosos, de que somos importantes, que estamos aquí porque Dios quiso que estuviésemos y podemos contribuir a la vida de la Iglesia y también a la sociedad de una manera única, de una manera extraordinaria, de una manera diferente. Sea lo que hagamos, sea cual sea el lugar donde estemos. Porque cuando entendamos eso, habremos descubierto el segundo día más importante de nuestra vida, que es por qué, es que para qué. Muy bien, viendo eso, ahora vamos a ir a ese aspecto ya personal, particular, de la educación general para todos los cristianos. Y me toca a mí. Pues la Biblia nos enseña por todas partes que Dios tiene una llamada o una vocación particular para cada uno, pero la Biblia también enseña que Dios tiene una vocación o un llamado general para todos. ¿No? Cuando vamos por la Biblia vemos que ambas cosas son verdad. Es que Dios tiene un llamado, una vocación general para todos, que es igual, pero que también hay una llamada y una vocación muy particular para ti y para mí. Y eso es apasionante. Evidentemente, suscita mucho más interés descubrir esto segundo. Es decir, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Yo recuerdo cuando era, pues, con la edad de algunos de los que estáis aquí, adolescentes, jovencitas, cuando yo escuché por primera vez esto, a mí me pareció extraordinario. Algo que era como una aventura que uno tenía que descubrir, que yo quería descubrir. A ver, si Dios tiene un plan para cada uno, ¿qué es el plan que Dios tiene para mí? Evidentemente, ahí tiene que ver, y engloba muchísimas áreas, tiene que ver si estás en edad de estudiante en la ESO, estás en FP, estás decidiendo la carrera universitaria, es decir, ¿qué debería yo estudiar en base a los planes que Dios tiene para mí? Yo no lo sé, pero Dios sí que lo sabe. O si ya estás estudiando y estás empezando a buscar tu profesión, es decir, ¿dónde quiere Dios que yo sea lo que Él quiere que sea, realizando qué profesión? O si estás pensando en casarte o no casarte, bueno, ¿con qué persona voy para adelante para compartir la vida, no? Porque eso es importante. Las decisiones que tomas van a marcar y mucho tu futuro. Por eso es tan importante las decisiones que tomes ahora. O dónde voy a vivir. Por lo tanto, entender que Dios tiene un plan general para todos, pero algo muy
muy particular para cada uno, es muy interesante. Mientras que estamos en esa búsqueda, y seguro que tú, que estás aquí, estás en esa búsqueda, estás en un punto diferente. Los jubilados ya casi han decidido muchas cosas de su vida, no tienen que preocuparse de muchas, porque ya han agotado muchas etapas de su vida, pero si eres, como digo, joven y estás, tienes todo por descubrir. Y si estás en tu edad mediana y todavía no tienes muy claro, este es un buen momento para empezar a pensar y afinar un poco más esto, ¿vale? Así que, sea donde estés, si estás estudiando, pues procura en los estudios que estás realizando ser fiel. Mientras Dios se va a encargar de ir revelando lo que tú todavía no sabes. Si estás trabajando, desempeña ese trabajo con responsabilidad. Sé un buen trabajador. Si estás considerando pues, esto de servir a Dios todo el tiempo, pues piensa en la responsabilidad que estás desempeñando ahora y sé fiel ahí. No esperes lo que vas a hacer mañana, sé fiel en lo que estás haciendo ahora mismo. Alguien decía, cuando se hablaba de este tema, ¿tú quieres cambiar el mundo? Claro, y cuando somos jóvenes somos muy utópicos y queremos cambiar el mundo, el otro. Y después empiezas cambiando tu mundo, empiezas levantándote todas las mañanas, haz tu cama, recoge tu habitación y cambia tu mundo, que ese es tu mundo, a lo mejor tu habitación, ese es tu mundo ahora. Entonces no te preocupes en lo que vas a hacer en el extremo del mundo, porque quieres cambiarlo, sino empieza por cambiar tu mundo. José Grau nos decía que Dios nos va a mostrar su voluntad especial a aquel que no obedece su voluntad general. Repito, dice, Dios no va a mostrar su voluntad especial, esta concreta, personal, que nos gusta, a aquella persona, a aquella criatura que no está interesada en obedecer a Dios lo que ya sabe. Además, es muy lógico, ¿no? Es como si Dios nos dijera, vamos a ver, hijo, si tú ya sabes esto, que ya te lo he dicho muchas veces, obedéceme en eso, empieza siendo fiel en eso, y yo ya me encargaré de desvelarte todo lo demás, que todavía no sabes, pero que vas a descubrir, ¿vale? Así que podríamos decir que llegamos a la vocación personal por la obediencia a la vocación general a la que Dios llama a todos los cristianos, ¿verdad? Llegamos a la vocación personal, tú vas a llegar a la vocación personal después de tu obediencia a la vocación, al llamado de Dios general a todos los cristianos. Ahora, hay que decir que aquellos que son muy intencionales, aquellos que son muy activos, que están muy enfocados al trabajo, están muy interesados en saber, a ver, si Dios tiene un plan, eso es lo que me están diciendo, si Dios tiene un plan, yo ya lo que quiero saber es lo que viene para mí. Como dicen los sevillanos, venga, al lío. Es de remangarnos y yo ya quiero ponerme a la faena, ¿no? Pero lo que es verdad es que Dios está muy interesado en el ser. Hacer llegará después, que es lo que muchos quieren. Venga, yo quiero empezar a funcionar ya. Pero cuando hacemos un rastreo por la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios está muy interesado en el ser, en cómo tú eres y en cómo yo soy para el trabajo al que después vamos a desempeñar. Y ese es un llamado, eso podemos decir que esa sería la primera vocación después de la que ha dicho Pepe, que Dios nos llama a todos y nos capacita por la primera cosa que somos llamados todos es a nuestra santificación. Esa es la primera vocación. Voy a escoger algunos textos para leerlos, por amor al tiempo vamos a intentar no pasarnos mucho, pero sí que sería importante algunos textos donde el apóstol Pablo en este caso nos habla exactamente de esto. Y el primero, primera de Tesalonicenses, aquellos que tengáis Biblia y queréis acompañarme, estupendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 7, y dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones nos dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él dice clarísimo. Eso es, si no empieza a preguntarte, bueno, ¿será voluntad de Dios esto? Aquí no hay ninguna duda. Es que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, para que no haya ningún tipo de duda, Pablo nos va a dar algunas pinceladas acerca de algunas cosas
a través de las cuales podemos manifestar eso. Y dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener sus propias cosas en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, pues la gafa. Y como ya os hemos dicho y certificado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, porque también Dios nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya vosotros mismos habéis aprendido de Dios de que os améis los unos a los otros. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera en la que os hemos mandado. Lo que aquí Pablo está diciendo es, mirad, lo que tenéis que hacer, lo que conviene y cómo conviene que os conduzcáis y cómo debéis agradar a Dios es que en vuestra ética, en vuestras relaciones personales, en vuestra familia, en vuestra sexualidad, en vuestro trabajo, que empecéis siendo santos ahí. Que no tienes que esperar a decir, bueno, ya ves, yo lo que quiero es a ver lo que Dios tiene para mí y para hacer. No, tú empiezas en el sitio donde tú estás, en tu familia, en el instituto, con tus amigos, con el equipo de baloncesto, con el equipo de fútbol, en el gimnasio, en tu trabajo. Empieza por manifestar ahí que eres diferente y que te comportas como Dios espera. Que sea ahí luz. No tienes que esperar a ser luz en la otra esquina del mundo. A lo mejor nunca vas allí. Pero empieza siendo luz allí. En tu familia, en tu vecindario, en tu barrio, en tu instituto, empieza a ser luz allí. Otro texto que Pablo nos habla de esa vocación está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4, y dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que hay una manera en la que podemos andar que es digna y hay otra que es indigna. Y el llamado de Pablo es que andemos como es digno de la vocación. Y también nos da unas pinceladas acerca de en qué consiste esto. Dice, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis todos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí Pablo, más concretamente, está hablando en el contexto de la comunidad, de la iglesia. También nos dice ahí cómo debemos ser luz ahí, cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios. Y habla eso, de la humildad, de la mansedumbre, de soportarnos con paciencia los unos a los otros, de buscar la paz y la unidad. Por lo tanto, ese es un lugar donde tenemos que brillar también, y ya estamos. No tenemos que esperar que Dios nos revele qué es lo que quiere. Ahí ya Dios espera que empecemos en esa vocación que es general para todos. Otro texto de Pablo también, en este caso es muy interesante porque se dirige a los siervos. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es curioso que Pablo ahora pasa, y en este caso es un llamado muy concreto, a los siervos. Es que la iglesia primitiva convivían los esclavos y los siervos. Y en este caso el llamado es a los siervos, a portarse de una manera determinada. Podríamos decir que en ese contexto de reunión de vocación que antes Pepe ha dicho, no puede haber mucha vocación malentendida en ser siervo, ¿no? Y dice, pues esto no es gratificante, yo estoy sirviendo a alguien, muchas veces eran maltratados. Y dice, y Pablo le hace un encargo también a ellos. Y lo que le dice es que le sirvan de corazón como a Cristo. Y eso marca la diferencia. En vez de entender el trabajo que estás trabajando para ese señor, que a lo mejor es un ingrato, que te trata fatal, tú empiezas sirviendo como si se fuera Jesús mismo, como al Señor. Eso quiere decir que la vocación va muchísimo más allá, como hemos visto anteriormente, de si haces un trabajo que te gusta,
que te gratifica, o un trabajo que divide al clero y a los laicos, sino que el llamado y la vocación al que Dios nos llama es a todos, y para Dios es igual de importante. Lo importante va a ser que tú lo entiendas así. Para Dios será tan importante si a un misionero lo manda a África como si una persona está ayudando a una persona dependiente aquí en Zarrillo. Siempre que la manera en la que lo haga sea la manera en la que estamos haciendo. De manera que lo que Pablo dice en esta ocasión es que todas las cosas que hagamos, todas las cosas que hacemos, pueden marcar la diferencia y deben ser hechas como para el Señor y para la gloria de Dios. La idea es que es hacerla para una única audiencia. Nuestra audiencia es Dios mismo y Dios solo. Cuando pensamos en el trabajo que hacemos para los demás y queremos impresionar a los demás, nuestra única audiencia debería ser el Señor. Es decir, lo hago para el Señor, lo hago para su gloria, lo hago delante de Él y lo demás no me importa. Un político inglés, Churchill, hace años, él dijo que lo verdaderamente triste y preocupante es que hoy los hombres quieren ser importantes, pero no útiles. Y fíjate, eso lo dijo él hace bastantes años y digo, no mucho, dice, ahora muchísimo más, ¿no? Es decir, la gente lo que quiere es el reconocimiento, el aplauso, que muchos likes, que la gente sepa lo que hace, dónde va. Huye de eso. Si eso está en nuestro corazón y eso es muy importante para nosotros, no estamos trabajando para una única audiencia. Y al final, Pablo, por si tiene alguna duda, o si le cabe duda a alguien, en 1 Corintios 10:31, dice, todo lo que, sí pues, coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Hay algo más común, rutinario, que comer y beber? Muchas veces lo hacemos hasta inconsciente, ¿no? Muchas veces no sabes ni lo que has comido. Dices, ¿qué has comido? No sé, es que ni le prestas atención. Pues la idea es que hasta esas cosas que son sencillas, que las hiciésemos para la gloria de Dios. Y la cuestión es que en la vida de una persona cristiana, todo, absolutamente todo, tiene un carácter vocacional. Sea que coma, sea que beba, sea que esté de misionero en el fin del mundo, sea que sea un bombero, un enfermero, todo tiene un carácter vocacional, en el sentido de que todo acontecimiento es una llamada de Dios a comportarnos de una manera coherente con el proyecto de Dios. Hagan lo que hagan y esté donde esté. La Reforma hizo una aportación extraordinaria en este aspecto, ¿no? Porque la Reforma enfatizó muchísimo el sacerdocio de todos los creyentes. Es que todos, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que todos los creyentes somos sacerdotes. No solamente unos cuantos que tienen esa función sacerdotal, sino en el Nuevo Testamento dice que todos somos sacerdotes. Es decir, que la vocación no está solamente limitada al pastor, al misionero, al responsable del ministerio, al otro, y eso sí, lo demás no. No. Todo. Tú que estás ahí, que piensas que no tienes nada importante, que tienes muchas cosas por descubrir, o que tienes muchas limitaciones, pues Dios cuenta contigo y tú eres un agente especial para Dios. Por lo tanto, todo cristiano, cualquiera que fuese su estado, su condición social, debería considerar su ocupación cotidiana, aunque fuese el de la limpieza de unos establos, como un servicio obediente y un servicio de vocación a Dios. Y la Reforma hizo muchísimo énfasis en eso, y yo creo que nosotros debemos recuperar y desempolvar todo eso y pensar de esa manera. Que hagas lo que hagas, estés donde estés, tú eres un sacerdote para Dios. Y es importante que tú entiendas eso y que lo lleves a las últimas consecuencias. Así que podemos decir que la vocación entendida en sentido bíblico no puede reducirse únicamente al trabajo que hacemos, al lugar donde lo hacemos, si me gusta, si no me gusta, sino que es el medio donde Dios nos llama a glorificarle, a vivir y a compartir nuestra fe.
¿vale? Independientemente de donde estés, es el lugar donde Dios te ha puesto. Si te hubiese querido poner en otro sitio, lo habría hecho. Tú estás en el sitio donde Él quiere y nadie puede estar allí. Yo no puedo estar donde tú estás, pero no me tengo que preocupar de donde tú estás, porque tú lo vas a hacer bien. Igual que supongo que vos te digo, bueno, yo no estoy en el lugar donde está Mari, pero pues Dios le ayudará a hacer lo que tiene que hacer. Tim Keller tiene un libro que se llama Toda buena obra, que alguno ha leído, y también desarrolla muchísimo todo este aspecto de la vocación, en entender la vocación o el llamado en el trabajo como una contribución al bien de todos, no solo como una manera de ganarme la vida. Es decir, a veces podemos entender el trabajo no me gusta, vas a llevar a dientes, pero bueno, es lo que toca, es que tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar la hipoteca, tengo que criar a los niños. Claro, cuando uno entiende el trabajo de esa manera, pero cuando tú entiendes el trabajo como una manera donde tú puedes glorificar a Dios y donde puedes contribuir al bien de todo, eso marca una gran diferencia. Hay una historia muy bonita que leí de Lutero, que me pareció que ilustraba esto muy bien, y quería compartirlo con vosotros. Un día Lutero estaba hablando de estos temas, y al terminar, un hombre que había conocido al Evangelio y que estaba cautivado por el amor de Dios, por todo lo que había descubierto en el Evangelio, y también estaba escuchando esto de que Dios tenía un plan para él, pues se acercó a Lutero y le dijo, ahora yo, después de escuchar todo esto, ¿cómo puedo adorar a Dios en mi vida? Porque yo quiero hacerlo. Y Lutero le preguntó, ¿a qué te dedicas? Y este hombre le respondió, pues yo soy zapatero. Entonces Lutero le dijo, bien, tú eres zapatero, pues procura ahora hacer los mejores zapatos. Véndelo al precio justo y contribuye para servir al prójimo entero. Creo que este ejemplo sencillo me ilustra muy bien. ¿Tú qué eres? Si yo te preguntara, no soy Lutero, me gustaría. ¿No? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues me diría, pues estudio, bombero, maestro, enfermero, médico, enseño música. Pues ahí donde estás, procura hacer y ser lo mejor que tú, haz el mejor trabajo que tú puedes hacer. No hagas un trabajo mediocre, no hagas por salir del paso, no hagas como hacer, bueno, con hacerlo justo, tú procuras marcar una diferencia, ser lo mejor que tú puedes hacer. Y contribuye con tu trabajo al resto del mundo. Por lo tanto, la idea es que tú brilles donde tú estás. Si es en el instituto, en el instituto. Si es en la universidad, allí. Si es en tu trabajo, lo mismo. Que brille y que hagas exactamente todo para que la gloria se la lleve Dios. Para que la gloria se la lleve Dios. Así que no todos tenemos una misión, sino que somos una misión. Todos podemos decir, estoy de acuerdo, Dios me ha encargado la misión, yo tengo una misión, pero no solo eso, sino que tú eres una misión. Es el concepto de cristianos misionarios, ¿no? Todos tenemos una misión. Y podemos ser una buena misión o una mala misión. El Spurgeon tenía una frase que decía, todos los cristianos somos misioneros o farsantes. Suena muy fuerte, lo sé. Pero la idea es que si entendemos la vocación como lo estamos diciendo, todos somos misioneros. No hay uno que es misionero de profesión. Todos somos misioneros porque estamos llamados por Dios a compartir la verdad del Evangelio, a que esas verdades se vean encarnadas en nosotros, que tratemos a los demás como se merecen, ¿no? Entonces, en un sentido, o todos somos misioneros, y si no lo hacemos, somos farsantes porque no estamos siendo fieles a lo que Dios quería que fuésemos. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo. Mal. Porque vamos mal, ¿no? Yo se lo dije aquí y digo, la primera charla va a ser un poquito larga, pero dame un poquito de tiempo, hombre, ¿no? Y entonces, sí. Bueno,
esto yo creo que es sumamente importante, ¿no? Porque el concepto social solamente son unos pocos, son vocacionales, unos pocos trabajos, esos pocos son los que son felices, pero entender de que haga lo que haga, esté haciendo lo que estés haciendo, tu existencia, tu hacer es vocacional. Dios te ha puesto ahí, quiere usarte, aunque seas esclavo, fíjate, esa profesión no es vocacional, la que no, nadie la busca, pero ahí puede ser luz y puede ser para el Señor. Y otra cosa que choca un poco cuando hablamos de la vocación es que lo primero que el Señor nos llama es a la santidad, a ser como deberíamos ser. Si eso no es así, todo lo demás, ¿veis? Hace aguas. La importancia del ser, de ser como debemos ser, que es lo que Dios está haciendo en nosotros. Muy bien, y eso es una vocación a la que somos llamados todos los cristianos. ¿Entendéis? Y ahí, prácticamente todo el Nuevo Testamento es eso. Es un llamado a los cristianos a hacer lo que Dios les llama a hacer allí donde están, en todas las áreas de la vida, ya sea social, laboral, familiar o eclesial, que son las áreas, podríamos decir, donde estamos. Muy bien, una vez que entendemos eso y que estamos en eso, pues ahora es cierto también que vemos en la Escritura que Dios nos llama a cosas particulares a cada uno. Que hay una vocación personal para cada uno. Es un llamado particular, concreto, diferenciado del resto. Por eso unos son una cosa y otros son otra cosa. Unos hacen esto, otros hacen esto, ¿me entendéis? Pero todos con la misma vocación, con el mismo llamado del Señor. Y ahora, esto es complicado. O sea, ¿cómo llegamos nosotros a discernir esa vocación particular? ¿Entendéis? ¿No? Sí, ya sé yo que como cristiano tengo que vivir ahí donde... Pero personalmente, ¿a qué me llama Dios? Bueno, porque no olvides eso, de que Dios no te ha llamado a un destino ciego. Dios te ha llamado a algo y para algo, ¿no? Y te ha capacitado. Mirad, en primer lugar, ¿cómo llegamos a eso? En primer lugar, a través de las promesas de Dios. Hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de estas promesas de que ¿cuál es el hombre que teme al Señor? Él le va a enseñar el camino que ha de escoger. No estamos solos en esa decisión. Es una decisión importante, ¿no? Saber, bueno, qué es lo que Dios me llama a hacer personalmente a mí y todo eso, ¿no? Hay una promesa, ¿no? Dios te va a enseñar el camino que ha de escoger. Yo te enseñaré en el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No estás solo. Yo sé que la gente que es joven está en un proceso difícil, hay muchas cosas por descubrir, con quién me caso, la profesión, los estudios, mi carrera, todo eso, ¿no? Pero esto es una base, no estás solo, ¿de acuerdo? No depende de ti solo, de tus inclinaciones, de tu interés, de tus habilidades, ¿no? Que sí, que está bien, que Dios te lo ha dado, pero Dios está contigo. Te va a hacer entender el camino en el que vas a andar y sobre ti va a fijar sus ojos. Así que son sus promesas y son muchas en esa dirección. Ahora, pero también hay signos a través de los cuales Dios también nos orienta, nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad particular. En primer lugar, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? O sea, Dios dice algo en la Escritura que no puede contradecirse con lo que tú luego quieres hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la Escritura en relación a esto? ¿De qué manera el Espíritu Santo me está guiando? El Espíritu Santo dice que Jesús que está en nosotros y nos guiará también en toda la verdad. Tenemos también la promesa y la certeza de que no estamos solos también en ese sentido, que Dios está en nosotros y quiere guiarnos en esa decisión, la guía del Espíritu. Las propias circunstancias, ¿cuáles son mis circunstancias en las que me muevo? ¿Cuáles son las puertas que se abren? ¿Cuáles son las puertas que se cierran? ¿Cuáles son mis habilidades, mis dones, ¿no? Cuando uno va buscando un trabajo, lo que primero que te preguntan es ¿qué sabe usted hacer? ¿No? Es ¿qué sabe usted hacer? Bueno, pues eso, ese ¿qué sabe usted hacer? Ya en un sentido Dios ya te lo ha dado. O sea, por eso hay personas que desde chicos ya tienen una inclinación, por eso los padres debemos de orientar a nuestros hijos en su camino, no en el nuestro, ¿no? O sea, descubrir qué es lo que le gusta hacer, cuál es su interés, ¿me entendéis? ¿Cuál es su pasión, no? Porque probablemente por ahí vaya la voluntad especial particular de Dios para la vida de tu hijo, porque Él está aquí también
propósito para el cual el Señor también le ha capacitado con esa habilidad. Por lo tanto, es importante saber, bueno, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que yo sé hacer. En el ámbito eclesial, ¿no? ¿Cuáles son mis dones espirituales? Eso también es así. O sea, este es un tema que a veces ignoramos, pero es muy importante que sepamos que Dios ha capacitado a cada uno de sus hijos con uno o varios dones para precisamente cumplir con la tarea que nos encomienda dentro de la comunidad. Y también otra cosa muy importante para descubrir la voluntad que Dios tiene para tu vida. Oye, ¿le has preguntado a alguien sabio que te dé un buen consejo? De verdad, muchas veces, y en nuestra experiencia personal, a veces viene la gente ya a que demos la bendición, ¿de acuerdo?, de algo que ya ellos han decidido. Yo digo, bueno, ya está decidido, ya, pero es muy importante antes de tomar la decisión consultar con gente que nos conoce, que sabe por dónde vamos, ¿entendéis? Que descubre cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, ¿no? Y Dios ha puesto también a personas sabias a nuestro alrededor para que nos ayuden también a descubrir esa vocación, ese llamado personal para cada uno. Sé que esto es complicado, ¿de acuerdo? A veces también es subjetivo, pero confía en lo que Dios ha prometido, que sobre ti fijará sus ojos y Él te guiará en el camino en el que debes andar. De alguna manera, pasará el tiempo y descubrirás que lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo porque Dios te ha guiado a hacer eso, ¿no? De todas maneras, también siempre Dios puede guiarte a otra cosa, ¿entendéis? Que no quiere decir que a veces Dios, en una etapa de la vida vas a estar haciendo una cosa y en otro momento de la vida vas a hacer otra cosa, ¿no? Algunos harán la misma cosa a lo largo de toda su vida, otros lo harán por una temporada, por un tiempo, pero contamos con esa certeza también de la promesa del Señor y también de estos elementos que también ha puesto a nuestra disposición para descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, ¿de acuerdo? Muy bien, el ejemplo de Pablo es clarísimo. Este es ese llamado particular. No todos somos Pablo, no todos somos apóstoles, ¿entendéis? No todos somos llamados a los gentiles, cada uno es llamado por Dios a hacer una determinada cosa. Y el apóstol Pablo dice, en Corintios, dice que yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo veo aquí que Pablo tiene una percepción muy clara de a qué ha sido llamado y se enfoca completamente en eso. Él ya no golpea, no gasta su energía en otra dirección que no sea el propósito para el que él ha sido llamado. Yo creo que Pablo, después del Señor Jesús es la persona más enfocada del mundo. Ese llamado particular del Padre para él. El Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús podía haber hecho muchas cosas, podía haber fundado hospitales, instituciones, universidades, y Pablo también. Pero él venía con un llamado específico a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y Pablo, cuando lo vemos, en lo que él escribe, dice: yo he sido llamado a ser predicador, apóstol y maestro. Por lo tanto, en eso me enfoco. Yo no he sido llamado a predicar a los judíos, he sido llamado a predicar a los gentiles. Y como esta es mi audiencia, me adapto a ella. Me hago a ellos, ¿entendéis? ¿No? La importancia también de que la energía corresponda con esa vocación, el esfuerzo y tal, ¿no? que empleamos en esa dirección, enfocarnos en eso. Yo creo que podemos aprender mucho del ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? No ir por la vida golpeando el aire como, ¿no? Sino vamos a ver, ¿no? Esto ocurre muchas veces en los contextos de los seminarios, ¿no? A veces estar en un seminario es sumamente gratificante, pero yo digo, en algún momento tendrás que aterrizar. O sea, en algún momento tendrás que poner en práctica lo que has aprendido en el seminario, pero claro, en el seminario es tan bonito estar, ¿no? Que claro, hay personas que están 4 años en seminario y después dicen: yo voy a hacer ahora un doctorado, voy a hacer después no sé cuántas cosas. Claro, yo siempre
Y yo preguntaba, hombre, ¿tú te vas a dedicar a la enseñanza? No, yo no, pero si tú estás viendo formación, digo, claro, hasta que te mueras, pero ¿cuándo vas a aterrizar? O sea, si tú tienes un claro llamado, dones de enseñanza, o sea, 1, 2 y 3, golpea en esa dirección, ¿no? No gastes tu energía, tu tiempo, tu vida haciendo cosas que al final no te han llevado a ningún sitio. Entonces, si tú eres llamado a enseñar, cuanto más te formes, mejor. Pero si no es así, ¿cuándo vas a aterrizar? ¿Cuándo vas a ir a la vida real? Y esto creo que nos ayuda un poco a discernir un poco eso, en qué tenemos que gastar nuestra vida y nuestra energía. Entonces, Pablo es un ejemplo de eso, no corre como la aventura, no golpea, él sabe a qué ha sido llamado y en eso se enfoca. Y luego, en segundo lugar, y ya terminamos, es el modelo de la Iglesia, el modelo de cómo Dios ha establecido que funciona la Iglesia. Y tiene que ver con las capacidades que Dios da a cada uno, los dones espirituales que Dios da a cada uno. Probablemente el plan que Dios tiene para tu vida tenga mucho que ver con las habilidades que Dios te ha dado y tenga mucho que ver con los dones espirituales que Dios te ha dado, ¿no? Probablemente, porque si no, ¿por qué te ha dado Dios esa habilidad para enseñar y no enseñas? ¿Por qué te da Dios esa habilidad para cantar y no canta? ¿Entendéis? Entonces, probablemente vaya por ahí. Por eso dice el apóstol Pablo que no ignoremos acerca de esto, ¿de acuerdo? Que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Esto vemos la unidad a la que somos llamados todos los cristianos, pero también la diversidad a la que somos llamados cada uno de los cristianos, ¿entendéis? Y creo que, como decía, tiene mucho que ver con los dones, con las habilidades que Dios ha dado a cada uno. Como decía, el plan que Dios tiene para nosotros tendrá que ver con eso. C.S. Lewis dijo en una charla, hablando de esto, dice, un topo debe cavar para la gloria de Dios y un gallo debe cantar también para la gloria de Dios. Fijaros, ¿no? Cada uno tiene que hacer, ¿de acuerdo? El gallo no puede excavar, y el topo no puede cantar. Cada uno tiene que hacer lo que le es propio, ¿no? Y dice, somos miembros, en el Padre, somos miembros de un solo cuerpo, pero miembros diferenciados, cada uno con su propia vocación. La educación de un hombre, sus talentos, sus circunstancias, suelen ser un índice tolerable de por dónde va su vocación. ¿De acuerdo? Por eso es importante que no ignoremos nuestros dones espirituales, porque Dios te ha llamado también a ser parte de una comunidad y te ha capacitado para aquello que te pide que hagas dentro de la comunidad, ¿entendéis? Así que sea cual sea lo que vayas a hacer en la iglesia, que puedes hacer muchas cosas y que hay que hacer muchas cosas, y todos son llamados a hacerlas, tener la certeza de que Dios te llama a eso y te capacita, ¿de acuerdo? Eso nos da una tremenda confianza, ¿de acuerdo? Así que esto es una manera en que podemos descubrir esto. ¿Y cómo se descubren los dones? De dos maneras. Pegándote toda la vida descubriéndolos para luego hacer algo. Yo era de la opinión hace un tiempo que como yo no veía esto tan claro, digo, no voy a hacer nada, no va a ser que meta la pata hasta que no descubra cuáles son mis dones espirituales. Claro, se me puede ir la vida. ¿No? Se me va la vida en eso. Y ya después ya dije, mira, es verdad que hay ayudas y las hay para intentar ver cuáles son las capacidades que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado para que pueda ser útil allí en el sitio que Dios me quiere poner en la iglesia. Pero mira, eso se descubre sirviendo. ¿A que sí? O sea, tú sirves en una cosa, en otra, y yo te digo que en el servicio descubrirás dónde está tu pasión, dónde está tu ganas, dónde está tu fuerza, dónde está tu energía. ¿A que sí? ¿De acuerdo? Y una vez que lo descubras, adelante con eso tú. Eso es el sitio para el que el Señor te ha capacitado, ¿de acuerdo? Y serás feliz haciendo eso y disfrutarás cuando te sientes el domingo y digas, ¡ay, que me encanta este hermano! ¿Cuánto me gustaría? Pero bueno, no hace falta que sea cantante para servir al Señor. ¿A que sí? ¿A que sí? Te sentirás útil.
y disfrutarás de la utilidad de otros, porque Dios lo ha hecho así. ¿De acuerdo? Así que esa vocación particular para cada uno, que sepas que Dios la tiene, y cada creyente tiene como mínimo un don, y si todavía no lo has descubierto, sigue sirviendo, pregúntale a alguien por dónde me ves, por dónde crees que yo puedo, a que sí, y con el servicio y con el tiempo estoy seguro que vas a descubrir tu sitio. Y ahí, en ese sitio, está tu vocación, está tu llamado, está tu capacitación y también estará tu satisfacción. Hay gente que piensa, erróneamente, que la verdadera satisfacción de la vida de una persona está en la vida profesional. Hay mucho de satisfacción en la profesión. ¿Sí? Pero claro, si eres camarero no vas a ser feliz. Si eres esclavo, tienes que ser bombero. Tienes que ser enfermero, ¿no? El concepto, ¿a que sí? Toda profesión, sea cual sea, es una misión. Nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie está donde tú estás. Y seas zapatero, remendón o lo que sea, vive eso como tu vocación, como tu llamado. Y eso te producirá satisfacción. ¿A que sí? El Señor nos ayude. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Señor, pues, Señor, que estamos aquí porque tú has querido que estemos, y eso da a nuestra vida una dimensión eterna. Y, Señor, te lo agradecemos. Ayúdanos a seguir avanzando y creciendo en esta dirección, Señor, y a poder ser útiles y a entender cada cosa que hacemos como un llamado, como una vocación a la que tú nos llamas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mario va a terminar leyendo una cosita que creo que puede ayudarnos en esa dirección que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, dando algunas pistas fáciles. La idea sería que ningún hombre ni ninguna mujer podrá servir a Dios haciendo cosas mañana. Y bueno, mañana voy a considerar esto. Ninguna persona va a servir a Dios haciendo cosas mañana. Se sirve a Dios ahora, en este momento. No presentes a Dios ninguna obra que sea desgranada, ¿no? Pues sírvelo con alegría, ¿no? Pon tu corazón y hazlo con alegría. Sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Tú haz lo mejor que tú puedes, implicando todo eso. Un cristiano de la antigüedad dijo algo que me parece que resume muy bien de lo que estamos tratando de decir. Empieza por hacer lo que es necesario. A veces uno se dice, bueno, ¿por dónde empieza? Pues dice, mira, empieza por hacer lo que es necesario. Luego, lo que es posible. Y terminarás haciendo lo imposible. Entonces, a veces queremos hacer lo que es imposible. No, el orden es. Empieza por lo necesario. ¿Qué es lo necesario ahora? Luego, lo que es posible. Y a lo mejor terminas haciendo lo imposible. Y si no puedes hacer grandes cosas, haz cosas pequeñas, pero con un gran amor. Si no puedes hacerlas con un gran amor, hazlas con un amor pequeño. Si no puedes hacerlas con un amor pequeño, hazla de todas maneras. Pero hazla. Pero anda.